bien lo que queremos nosotros en nuestra catequesis, ¿verdad? Bien. No sé si hasta los momentos, hasta las celebraciones que hemos presentado, ¿hay alguna inquietud, alguna duda todavía? Sí. No queremos que se vayan sin una respuesta con respecto a las dudas que puedan tener, ¿no? Una consultita nomás en relación a mistagogía. Eso es misión, misterio, esa palabra lo que no... Es celebración de los misterios. Claro que mistagogía hace referencia al estudio de los misterios. Etimológicamente significa esto, ¿verdad? Es el estudio, ¿no? Ciencia, tratado, ¿no? Logos, ¿sí? Logía. Zoología, estudio de los animales, ¿no? Bueno, mistagogía o mistagogia es el estudio de los misterios. Pero ¿qué son los misterios? Y es la intervención de Dios en nuestra vida, en nuestra historia. Y celebramos todo esto con signos y símbolos, ¿verdad? Entonces hace referencia a la celebración de los misterios. Eso es la mistagogía propiamente. Sí. Bien. Continuamos entonces. Estamos ahora con la celebración de la tercera unción y signación, ¿verdad? Creo que ahí nos quedamos, efectivamente. Sí. ¿Cuál es el sentido de esta tercera unción y cómo se realiza? La unción se realiza durante el encuentro 24, la fiesta del reino de Dios, en que los catecúmenos han hecho una síntesis de los contenidos y experiencias que han vivido durante el proceso catequístico, profundizando en el misterio trinitario. Aquí está entonces lo que decíamos, que las celebraciones están pensadas como una conclusión, como una planificación de los temas que se venían tratando en los encuentros anteriores. ¿Cómo se realiza esta tercera unción? Los catecúmenos pueden ser ungidos en la frente y en el pecho, o justo antes del cuello de la camisa, como señal de alegría y de compromiso para vivir y anunciar lo que han visto, oído y vivido. Ese es entonces el sentido que tiene esta tercera unción. Como el catecumenado es un proceso, al principio era mucho más largo, no dura un año o un año y medio como duran nuestras catequesis, pero eran mucho más largos, entonces se entiende por qué eran importantes estas unciones prebautismales, las unciones con el óleo de los catecúmenos, para esa perseverancia en el camino hacia el bautismo, ¿sí? Piensen que eran personas mayores, eran personas paganas, a quienes los primeros cristianos, los apóstoles, etcétera, los primeros cristianos evangelizaban, tenían que desprenderse de su vida anterior, ¿verdad? Algunos tenían prácticas idolátricas y demás, entonces no es fácil cambiar de vida. La conversión no siempre se realiza de forma milagrosa y de la noche a la mañana, como tal vez algunos santos sí vivieron, pero es un proceso difícil. Por eso se necesita la fortaleza que viene de Dios a través de estas unciones, ¿no? Y también eso tenemos que decirle a nuestros jóvenes y a nuestros adultos, ¿no? Que no piensen que es un signo, un símbolo que se recibe nada más y no tiene significado, sino que para que ellos también se sientan acompañados por la gracia de Dios en ese itinerario, porque tendemos a desalentarnos. Si ya cuando le decimos luego a un adulto que va a ser un año o un año y medio su formación para la confirmación, te dice, ¿y acaso no era, antes era un mes o 2 meses nomás y ya? No, y ahora le dicen, no, es que ahora hay un proceso, etcétera, etcétera. Te dicen luego, ¿verdad? Entonces, es importante que estas celebraciones les ayuden en esa intención de llegar hasta el final, en esa perseverancia en su fe. Entonces, tenemos el saludo normal,
El ministro o catequista puede hacer este saludo inicial. También, evidentemente que si hay un no bautizado, lo tiene que presidir mínimamente un diácono. Mejor si es el sacerdote. Si es que hay un no bautizado que hay que ungir con el óleo. Si eventualmente entre los confirmandos o los adultos todos son bautizados, lo podría dirigir un laico también, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no carguemos tanto a los sacerdotes con todas las celebraciones, cuando también se puede delegar algunas celebraciones y ya con las tareas que tiene cada párroco, se imaginan ustedes, también, digamos, todo esto a veces se dificulta, ¿sí? Si hay diáconos, excelente, a los diáconos les encanta esto. ¿Por qué? Porque es digamos, una celebración en donde ellos también pueden ejercer su ministerio. Bien, presentación de los bautizados, siempre se hace mención de los que están. Acérquense los que hoy van a ser signados y ungidos con el óleo de los catecúmenos. Si son pocos, se les puede nombrar a cada uno y cada uno responde: aquí estoy, Señor. Si son muchos, sencillamente se dice en forma general y todos a una responden: aquí estoy, Señor. Siempre en primera persona, como cuando hacemos también nuestra renovación de las promesas bautismales: sí renuncio y sí creo, ¿verdad? Entonces, aquí estoy, Señor, porque en definitiva es una respuesta personalísima, ¿no? Signación de los bautizados y unción de los catecúmenos. Ya que esta celebración se propone para el final del encuentro 24, la fiesta del reino, el presbítero o ministro comenta brevemente las siguientes ideas o semejantes. Es decir, el sacerdote o el diácono tiene la libertad de utilizar estas mismas palabras o, utilizando las ideas, pueda expresarlo de forma espontánea. Casi siempre leemos. Si ya está preparado y ya está bien pensado, bueno, leemos, ¿no? Y en todo caso, profundizamos un poco más si queremos, ¿no? Se acercan los candidatos y el ministro los signa o los unge en la frente y en el pecho o justo antes del cuello de la camisa. Acá, ¿sí? En esta partecita. Y a los bautizados les dice la palabra. Ya está el gesto. Falta la palabra. Recibe la asignación con la cruz bendita para que el Espíritu Santo te conceda la alegría de ser su discípulo, la fortaleza en la misión y la vida para siempre. Ahora, si hay un catecúmeno, recibe la unción con el óleo bendito para que el Espíritu Santo te conceda la alegría de ser su discípulo, la fortaleza en la misión y la vida para siempre. La diferencia es: recibe la asignación con la cruz bendita, recibe la unción con el óleo bendito. Es la única diferencia, pero de significado, no solamente de palabra, ¿sí? Y se hace luego la oración dominical y la bendición. Esta es una celebración breve que se puede enriquecer dentro de una celebración de la palabra de Dios. O se puede hacer también, por supuesto, dentro de la misma misa, ¿sí? Siempre se va a hacer un discernimiento del sacerdote si conviene hacer dentro de la misa o fuera de la misa. Eso necesariamente se tiene que hacer, ¿no? Porque claro, hay gente que viene para la misa y a veces somos tan egoístas que incluso un bautismo dentro de la misa algunos ya no soportan. ¿Por qué se hace dentro de la misa? Y fíjense ustedes que ideal es que se haga dentro de la misa dominical el bautismo. Pero, digamos, como son muchos los niños que se bautizan y va a llevar tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que a veces hacemos también aparte, ¿no? Pero si son pocos los que van a recibir la asignación y la unción o la unción, se puede hacer dentro de la misma misa, ¿sí? Esta es una celebración propiamente breve, ¿sí? Pero como les digo, se puede prolongar un poco más con textos bíblicos, con una homilía, con la oración del Padre Nuestro, si es una celebración de la palabra, oración de los fieles, ¿verdad? Comunión eucarística, bendición, etcétera, ¿no? Bien.
¿Dudas sobre esta tercera unción? Lo mismo que la primera y la segunda, ¿no? La celebración de la entrega del símbolo de la fe, el credo. El símbolo de la fe es el credo. Como yo estoy enseñando también misterio cristiano en la Universidad Católica, porque saben ustedes que en la universidad todos los alumnos en todas las carreras tienen que tener esa formación ético-teológica, ¿verdad? Y cada año y cada semestre hay una asignatura más ética que teológica, ¿no? Pero a mí me toca enseñar lo más teológico, que es misterio cristiano, ¿sí? Misterio cristiano 1, que es como una introducción, y misterio cristiano 2, que es mucho más doctrinal, digamos, ¿no? Y en el examen, bueno, yo siempre le digo a los alumnos, lo que yo explico en clase es lo que sale en el examen. Pero por supuesto muchos no atienden, están ahí con su teléfono, etcétera. Yo digo, estos van a ver en el examen. No porque yo les quiera hacer a propósito, sino porque siempre tienen dificultad. Le digo, opción múltiple, símbolo de la fe, la cruz, el Padre Nuestro, el credo, la Eucaristía. La cruz, me ponen. La Eucaristía. No estuvieron atentos en clase, ¿verdad? Es el credo. El símbolo de la fe es el credo. El símbolo de la fe es el credo. Ese es un concepto técnico. Es el nombre propiamente del credo. Nosotros le llamamos credo porque el símbolo de la fe empieza con la primera palabra creo. Y en latín creo es credo. Por tanto tiene un nombre en latín. Credo es creo, por ser sencillamente la primera palabra del símbolo de los apóstoles. Y nosotros tenemos dos fórmulas del símbolo de la fe. El símbolo de los apóstoles y el símbolo niceno-constantinopolitano. Nicea, Constantinopla, ¿sí? Dos concilios, y de la profesión de fe de esos dos concilios surgió el símbolo de los apóstoles de Nicea y Constantinopla, que nosotros comúnmente le llamamos el credo largo, ¿eh? El credo corto y el credo largo. Imagínense cómo empobrecemos el significado y las palabras, ¿no? Símbolo de los apóstoles y símbolo de Nicea y Constantinopla. Credo corto, credo largo. Bueno, pero para que entendamos. Hace 3 años antes de la pandemia era obligatorio en las celebraciones hacer el credo largo, no el corto. ¿Por qué fue eso, padre? Porque celebramos el año de la fe, ¿se acuerdan? Por eso es que todos teníamos que rezar el símbolo de Nicea y Constantinopla, ¿verdad? Que sería conveniente que cada tanto el país también inicie eso en la misa, porque de a poco nos vamos olvidando. Como vamos olvidando también las letras del Gloria, porque se canta siempre el Gloria y cuando no hay coro y vamos a tener que recitar. Y yo mismo país tengo que mirar mi misal porque si no me voy a equivocar, porque no estamos acostumbrados, porque siempre se canta. Al cantar sí cantamos, pero rezando, hasta el Padre Nuestro podemos olvidarnos si nos desconcentramos, ¿verdad? Entonces, bueno, este símbolo de los apóstoles es bueno que también el de Nicea y Constantinopla podamos rezar cada tanto, ¿verdad? Para no olvidar por lo menos. Además, es el credo mucho más profundo y teológico, ¿verdad? Cuando se habla de todas las personas, ¿no? Y si uno va a enseñar a los jóvenes y a los adultos el significado del credo, del símbolo de los apóstoles, eso le puede llevar muchísimos encuentros. El Catecismo de la Iglesia Católica desmenuza parte por parte el símbolo de la fe. Si quieren realmente aprender por qué lo que dice al tercer día descendió a los infiernos, ¿qué es lo que significa esto? ¿Verdad? Y el símbolo de Nicea y Constantinopla es tan rica que nos habla, por ejemplo, creo en el Hijo, ¿verdad?
Dice, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó, etcétera, etcétera, ¿no? Y después del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Y en el credo corto decimos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Fíjense ustedes todo lo que se agrega en el símbolo de Nicea de Constantinopla, ¿verdad? Y hubo incluso una división en la Iglesia, por eso, que procede del Padre y del Hijo, como una anécdota nada más, ¿no? Porque decían, no, el Espíritu Santo solamente procede del Padre, por medio del Hijo. Y otros, no, procede del Padre y del Hijo. Y por eso hubo divisiones en la Iglesia, por cuestiones doctrinales, como de hecho ocurrió a lo largo de la historia de la Iglesia. Por cuestiones doctrinales también hubo cismas y diferencias, ¿no? Se diga de la misma, los dos valen. El Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo. Bueno, está bien. Ese es el famoso, bueno, ese no es, el otro es el famoso filioque, y del Hijo. Filioque significa y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Toda una corriente se formó solamente por eso, ¿no? Para que vean nomás que lo que nosotros hoy rezamos con total naturalidad, en su momento era tema de discusión, de división, de peleas, de rencillas y de cismas incluso, ¿verdad? Conocer un poco la historia de la Iglesia nos ayuda muchísimo. Y ahí tenemos el credo niceno constantinopolitano. Estamos en el siglo IV de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Bueno, este es el símbolo que nosotros vamos a entregar. Fíjense, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. De la misma naturaleza es, por eso se dice que es Dios de Dios. El Hijo es Dios de Dios, es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. La naturaleza de Jesús es divina y humana. Es ese Hijo de Dios que se hizo hombre en el seno purísimo de la Virgen María. Antes de la encarnación, solo Dios, era solo Dios. Desde la encarnación, Dios y hombre al mismo tiempo y para siempre. Cristo Jesús no ha dejado de ser hombre, sigue siendo hombre, Dios y hombre al mismo tiempo, ¿verdad? Y otra pregunta que suelo hacer es, cuando explico todo esto, porque se le explica esto, ¿verdad? Para algunos, por supuesto, es la primera vez que escuchan, ¿no? Porque ni confirmación algunos hicieron todavía esos grupos de alumnos, ¿no? Y entonces les pongo, Jesucristo es mitad hombre y mitad Dios. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Te ponen verdadero. No, Jesús no es la mitad hombre y mitad Dios. Es todo hombre, todo Dios. Todo Dios, todo hombre. Es el Hijo de Dios que se hizo hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y otra pregunta. ¿Jesús es una persona humana o es una persona divina? Persona humana, te dice. O las dos, me dice. Está peor todavía. Porque no es así. No se puede ser dos personas. Es una sola persona y es la persona divina. Jesús no es una persona humana, es persona divina que se encarnó y se hizo hombre. Porque el concepto de persona utilizado allí no es el concepto de persona. Nosotros acá estamos, no sé, 100, 150 personas. Cada uno es una persona. Pero cuando hablamos de la Santísima Trinidad no estamos hablando en ese concepto de persona. De hecho, esa es una traducción al castellano. Usaron otro concepto cuando se estudió todo esto en estos concilios cristológicos, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Y luego se habla entonces de su encarnación. Bien, nosotros vamos a entregar a los
catecúmenos y a los que se están preparando para la confirmación, el credo. Como el Padre Nuestro también, no es la entrega material del texto del credo, sino que es la recitación del credo. Esa es la entrega del credo, ¿sí? Bueno, prepárese para los elegidos el credo impreso dignamente, si corresponde, si quieren. Casi la mayoría hace eso, ¿sí? Tenemos entonces las lecturas apropiadas, si se hace en una celebración diferente a la Eucaristía, se hace la homilía la hace el diácono y el presbítero. Si es un laico, el laico no hace homilía, el laico hace una reflexión. Concepto nomás, la misma cosa es. A lo mejor hasta el laico puede predicar mejor que el país. Hay laicos que están muy bien preparados y te hacen unas reflexiones extraordinarias que nosotros mismos los sacerdotes queremos escuchar. Pero cuando un laico hace una reflexión no es una homilía. La homilía se utiliza solamente como palabra para los diáconos, para los sacerdotes, ¿no? Sacerdotes sean ya presbíteros o sean obispos, ¿sí? La palabra sacerdote, quien es sacerdote con mayúscula es el obispo. Quien es sacerdote con mayúscula es el obispo, porque el obispo es el sacerdocio, tiene el sacerdocio de primer grado. Es el sumo sacerdocio. Es sucesor de los apóstoles, ¿sí? El presbítero tiene el sacerdocio en segundo grado, que depende del sacerdocio de primer grado, que es el obispo. Yo, si no estoy en comunión con el obispo, no puedo yo ejercer mi sacerdocio, ¿verdad? Entonces, cuando decimos sacerdote, casi siempre nosotros hacemos referencia al paí, ¿sí? El paí es el presbítero, también es sacerdote, pero quien es sacerdote con mayúscula es el obispo. Así que si al obispo le decimos padre, está muy bien, no estamos equivocados, ¿sí? Solo que estamos acostumbrados a decir al obispo monseñor, ¿verdad? Y ahora eminencia también, ¿verdad? Ese es un nuevo vocablo que también estamos usando. Bien, entonces, tenemos las lecturas, tenemos la homilía, si es que preside un diácono o un presbítero. Después de la homilía, acérquense los elegidos para que reciban de la iglesia el símbolo de la fe. Y les dirige entonces el ministro: elegidos muy amados, escuchen las palabras de la fe por la cual recibirán la justificación. Son pocos, pero contienen grandes misterios. Recíbanlas y consérvenlas con sincero corazón. El ministro entonces comienza el símbolo y lo continuará él solo junto con toda la comunidad de los fieles, incluyendo los bautizados que participan de la catequesis. Entonces, toda la asamblea pronuncia el credo. Los catecúmenos en tiempos antiguos no pronunciaban esto, sino los que ya estaban bautizados. Pero en este caso, digamos, nosotros hacemos toda la asamblea recita el credo. En este caso es el credo corto el que tenemos aquí, ¿verdad? El credo de los apóstoles, el símbolo de los apóstoles. Sí, y al largo, bueno, entonces es para elegir, ¿sí? Bueno, y es bueno que tengamos siempre ahí también a mano, porque si no podemos quedarnos ahí a la mitad o pasar de un credo al otro credo, que es lo que más suele ocurrir, ¿verdad? Estamos empezando el credo de Nicea de Constantinopla y terminamos con el credo de los apóstoles, ¿no? Bueno, recuérdese que la entrega del símbolo consiste en la recitación del credo, ¿sí? Luego el ministro entrega a cada uno de los elegidos el credo impreso como testimonio de esta celebración. Si la celebración se realiza dentro de la Eucaristía, esta continúa con la oración de los fieles. Y la misa continúa. Bien. ¿Alguna duda sobre esta celebración? Muy sencilla, ¿no?
Luego tenemos la celebración de la elección para los sacramentos de iniciación. Esto también está en el RICA. Se hace después del encuentro 35. Recomendable que se haga el primer domingo de Cuaresma, porque de hecho nuestra catequesis no está ya planificada según el calendario escolar, sino según el año litúrgico, según el año litúrgico, ¿sí? Es por esa razón que la celebración tanto de la primera comunión como de la confirmación se recomienda que sea alrededor de Corpus Christi para la primera comunión y alrededor de Pentecostés para la confirmación, ¿sí? Eso de empezar una catequesis en febrero y terminar en octubre, noviembre, ya no tiene sentido. ¿Cuál es la dificultad que estamos encontrando con los colegios que enseñan catequesis y que se celebran allí las primeras comuniones y confirmación? Es esta cuestión, de que algunos siguen haciendo la catequesis según el calendario escolar. En las parroquias donde yo he tenido colegio, yo nunca he, habilitado la catequesis en el colegio o en la escuela, porque de hecho no forman comunidad, porque vienen de aquí, vienen de allá, de todas partes vienen los niños a la escuela. Mientras está la escuela, están allí, pero termina la escuela, cada uno en lo suyo, en sus comunidades o lo que sea, no se forma ninguna comunidad, ¿no? Y utilizar la catequesis como marketing para tener más alumnos, si esa es la intención, está muy mal. Está muy mal. Yo he escuchado a varios sacerdotes, pero esa es un marketing para tener más alumnos. La catequesis no puede ser ningún marketing para tener más alumnos, ¿eh? Si vamos a hacer la catequesis, hagámosla bien. Si en el colegio, en la escuela se va a hacer, que se siga también estas normas. Si es así, espectacular. Por supuesto no va a ser durante un año nomás, va a ser seguramente durante 2 años efectivos, ¿verdad? Pero tratando de respetar un poco las orientaciones que tenemos en esta catequesis de CEFIBE o de IBC. ¿Iba a preguntar algo? Sí. Sí, padre, justamente con respecto al tema de la catequesis en los colegios. Hay colegios, por ejemplo, de que dan catequesis y reciben a los niños de las comunidades. Nosotros en nuestra comunidad hemos tenido mucha fuga en ese sentido, ¿verdad? Porque dan solamente 1 año de catequesis, o en algunos casos 6 meses, ¿verdad? Y dan 1 hora de catequesis y ya le dan el sacramento. Entonces justamente eso estuvimos debatiendo el otro día, ¿verdad? Que sería muy importante que de alguna forma se unifique en ese sentido, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el bautismo, que hay parroquias que usted dice, por ejemplo, que ya son mayores y tendría que tener un proceso. Y hay lugares en parroquias que aceptan 1 hora antes, 2 horas antes o una sola. Sí. Bueno, sí, la conversión también tiene que llegar un poco al clero. A nosotros también tenemos que convertirnos, ¿verdad? Bueno, ¿quién es el que tiene que marcar las directrices en su jurisdicción parroquial, donde hay escuelas y colegios? Es el párroco. El párroco es el que tiene que hacer un seguimiento, que en tal colegio, en tal escuela de su jurisdicción se está haciendo así. Él tiene que acercarse, porque los colegios en sí no tienen potestad para celebrar los sacramentos. Eso depende de la iglesia parroquial fundamentalmente, ¿no? A veces la catequesis se hace en los colegios, pero en horarios diferentes. Algunos hacen coincidir con cultura religiosa.
cultura religiosa no es catequesis. Tiene que ser en un momento aparte y tiene que ser, digamos, siguiendo las directrices de la catequesis del DAPAC para la Arquidiócesis de Asunción. Entonces, si se está haciendo así en algunas parroquias es porque sencillamente el pastor de la comunidad no se ha acercado y no ha dado las directrices, porque incluso hasta puede prohibir, porque quien tiene jurisdicción y autoridad espiritual sobre su territorio es el párroco, ¿verdad? Están las congregaciones religiosas también, pero las congregaciones religiosas también tienen que respetar las directrices del párroco, ¿sí? Si el párroco les autoriza y les hace un seguimiento, por supuesto, puede celebrarse incluso en el mismo colegio, la primera comunión, la confirmación, pero siguiendo las directivas de la parroquia, ¿sí? ¿Quería agregar algo más? Está bien lo que usted dice, pero también ocurre otra cosa, padre, que se van a otras comunidades en donde sí aceptan, dejan su comunidad, ¿verdad? Vamos a decirle, no, yo estoy en Mariano, y se van a los Maputa, o se van a Limpio, una forma de decirle, ¿verdad? En donde sí aceptan. Por eso les digo que nos hace falta también a nosotros la conversión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay unidad de criterios entonces. Hay criterios únicos, hay criterios pero después los criterios otra vez son aplicados según conveniencia y eso no tendría que ser, ¿verdad? Sí, en ese sentido sí, tenemos que reconocer de que también dentro del clero hay disparidad de criterios y opiniones al respecto, ¿verdad? Pero están las orientaciones claras de la iglesia, ¿sí? ¿Quién levantó la mano por acá? Sí, en mi comunidad, por ejemplo, padre, tenemos la parroquia y a tan solo una cuadra tenemos un colegio de religiosas y ellos llevan la catequesis de niños los días martes, tanto de niños como de padres. Pero ¿qué pasa? Ellos no participan en lo que es la misa dominical, por ejemplo. No participan en comunidad. ¿Y qué pasa? Hay días en que les toca a ellos, por ejemplo, encargarse de la liturgia. Ellos vienen y no tienen la más pálida idea, ni niños ni padres, de lo que es la Eucaristía. Y es allí donde se ve esa falta de catequesis y la vivencia en comunidad. Sí, en una ocasión nosotros habíamos discutido sobre eso, sobre la conveniencia de autorizar o no las catequesis en los colegios, porque no es esa la función, ¿verdad? Claro que si se entiende de colegios religiosos, bueno, está cultura religiosa, que se le enseñe religión, pero no es propio de los colegios celebrar los sacramentos, es propio de las parroquias. Se ha dado concesiones al respecto y a veces ya es una tradición larga que cuesta a veces romper, pero si hace falta hay que ponerse, digamos, las pilas. Si el párroco ve que esas cosas no están funcionando, no, aquí no se va a hacer más primera comunión, no se va a hacer más confirmación. Aunque se pelee con las hermanas, aunque se pelee con los hermanos o con quien sea, ¿verdad? Porque él es responsable de la formación espiritual y de los sacramentos en su jurisdicción parroquial. Y siempre va a encontrar el apoyo del obispo a ese respecto, ¿sí? Entonces, eso tenemos que corregir, o si no, estamos todavía formando para sacramentos. Caemos en el sacramentalismo. Lo importante es recibir el sacramento aunque no tenga yo una conversión de vida, aunque mi vida no exprese, digamos, lo que significan esos sacramentos. Por eso hemos cambiado los nombres. Ya no llamamos catequesis de penitencia y catequesis de primera comunión. Llamamos catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Ya no llamamos catequesis de confirmación, llamamos iniciación a la vida cristiana. ¿Sí? Porque lo que importa es la vida cristiana, lo que importa es la vida eucarística. Y si los niños no participan en la Eucaristía,
Entonces, ¿qué tipo de iniciación a la vida eucarística se le está dando? No tiene sentido. Es sacramento por sacramento, ¿sí? Y me parece a mí que es desvirtuar el significado de los sacramentos cuando hacemos de esta manera, ¿verdad? Mi nieta, por ejemplo, está en un colegio que no es católico, pero ella hace su catequesis para primera comunión en los Sagrados Corazones, con todos los niños ahí de la comunidad. Y eso aceptó el cura párroco. Claro, sí. Sí, por supuesto, hay muchas modalidades en que se puede adaptar a las exigencias de la iglesia, eso no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Al contrario, es ideal que cuando se va a empezar, digamos, el año lectivo, supongamos, el director del colegio, la directora del colegio, el responsable, se acerca al párroco y le diga, bueno, nosotros queremos, como años anteriores, seguir la catequesis con nuestros chicos. Bueno, hay algunas indicaciones al respecto, ¿no? Ahora, cuando se hace independientemente del párroco, es que no está bien. Y se busca una iglesia, un templo donde celebrar la primera comunión o donde celebrar la confirmación. Porque tiene un obispo que es muy amigo, entonces él va a venir a hacerle la confirmación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos nosotros a las exigencias de la iglesia. ¿Hay una pregunta aquí? Yo quería hacer seguimiento, padre, por los niños que van a un colegio católico. Porque yo de la edad de 18 años fui catequista, es más, sigo siempre todos los pasos. Pero ahora me doy cuenta por mi nietito que es una asignatura más nomás. Traen teoría, preguntas, contestan, pero no planifica en su vida mi nietito. Entonces le estoy aplicando a mi hija, el año que viene igual va a ir a catecismo, que estamos a 2 o 3 cuadras de la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús. Y lo encuentro que es muy anormal, como usted dice, que el padre de ahí, de ese colegio, es por marketing o por ganar maestro, o no sé, pero la verdad, como cristiana y como abuela de él, no me gusta. Y estoy muy descontenta en esa área. Perfecto, esto ya está bien claro, ¿verdad? Podemos ir pasando entonces. Vamos a encontrar siempre casos y casos, evidentemente, después, ¿sí? Hay casos y casos, ¿verdad? Pero los criterios ya están, ¿verdad? Y las ideas son bien claras también. Bien, tenemos entonces la celebración de la elección para los sacramentos de la iniciación. Se realiza el primer domingo de Cuaresma porque es digamos, lo que se hacía en el RICA, en el catecumenado de los primeros siglos de la iglesia, se hacía así y bueno, y tiene su significado también, por supuesto. Si la elección se celebra otro día, que podría darse también, ¿verdad?, por cuestiones de conveniencia pastoral, las oraciones y antífonas serán de la misa ritual para la elección, porque hay en el misal, hay una misa especial para esta ocasión, ¿sí? Si la elección se celebra fuera de la misa, se comenzará con una liturgia de la palabra, con las lecturas que se han indicado, y se concluirá con la despedida de la asamblea junto con los elegidos. El rito de la elección comienza después de la homilía. La inscripción del nombre se hace en el libro de los catecúmenos. ¿Tenemos por si acaso por ahí? ¿No tenemos el libro de los catecúmenos? El libro en que se anotan los nombres. No tenemos, tampoco tenemos imagen, ¿verdad? ¿Lo sabes? Hay un libro que se ha editado especialmente para anotar los nombres de los elegidos, ¿verdad? Ya sean catecúmenos o ya sean bautizados, ¿verdad? Ahí tenemos, libro de los catecúmenos llamamos, ¿sí? Del lado izquierdo me parece que están los catecúmenos propiamente, los que no están bautizados, y del lado derecho los bautizados, ¿sí? Los jóvenes ya bautizados o los adultos ya bautizados y los jóvenes o adultos no bautizados, ¿sí? Es el libro,
¿sí? Eso hay que tener, por supuesto, porque sin eso no se puede hacer esta parte, ¿no? ¿Perdón? Sí, para los catecúmenos. Los verdaderos catecúmenos son los no bautizados. Los adultos que no se bautizaron, por eso están haciendo la catequesis. O los jóvenes que no están bautizados y están haciendo la catequesis de confirmación, ¿verdad? Porque el día de su confirmación se van a bautizar y van a hacer su primera comunión también, ¿verdad? Entonces, ese libro tiene para los dos, ¿sí? Entonces, la liturgia de la palabra, el rito de elección, presentación de los candidatos. Terminada la homilía, el presbítero encargado del catecumenado o un diácono o también un catequista o un delegado de la comunidad presenta a los candidatos con estas palabras u otras semejantes. Entonces el catequista presenta, ¿no? Con algunas palabras que están aquí. Si hay personas que han celebrado los otros sacramentos de iniciación, se mencionan aquí. Acérquense los que van a ser elegidos acompañados por sus padrinos. También aquellas personas que quieren, digamos, renovar, digamos, sus sacramentos, ¿no? Entonces los candidatos son llamados por su nombre y cada uno se adelanta con el padrino y se coloca de pie ante el ministro. No hace falta que estén los dos padrinos, él y ella. Basta con uno, ¿verdad? Sea él o sea ella, porque si están varios elegidos, que si cada uno tiene sus dos padrinos ahí con ellos, pues va a ser medio inconveniente, ¿no? Solamente por cuestión práctica, ¿sí? Bien. Si los candidatos son muchos, hágase la presentación de todos al mismo tiempo. Incluso se puede tener una lista también, ¿no? Aquí tenemos el libro de los catecúmenos, ¿sí? Y este libro tiene sus hojas para completar. Esto hay que habilitar como un libro parroquial también, ¿no? El párroco tendría que poner aquí, queda habilitado este libro para los catecúmenos, para la catequesis, etcétera, etcétera, sello, firma, porque es un documento, ¿no? Catecúmenos y bautizados, ¿sí? Están las líneas para que se puedan anotar los nombres, ¿sí? Gracias. Bien. Entonces, se acercan ellos y el ministro dice, entonces, la Iglesia de Dios desea saber con seguridad si estos catecúmenos son idóneos para formar parte del grupo de los elegidos que deben participar en los sacramentos de la iniciación cristiana en las próximas solemnidades de la Pascua. También si estos bautizados han dado muestras de sincero deseo de renovar sus sacramentos y fortalecer su amor a Jesucristo. Esto se adapta, por supuesto. Si hay verdaderos catecúmenos, se hace. Si no, directamente ya la segunda opción. A los padrinos también se le pregunta en aquella ocasión. Por eso les ruego, padrinos, que den su testimonio. Estos catecúmenos y bautizados, ¿han escuchado fielmente la palabra de Dios que anuncia la Iglesia? ¿Cómo van a responder los padrinos si no saben, verdad? Si no acompañaron a sus ahijados durante todo el proceso. Sí, la han escuchado fielmente. ¿Han comenzado a vivir conforme a la palabra recibida? Sí, han comenzado. ¿Han tomado parte en la comunión fraterna y en la oración? Sí, han tomado parte. A lo mejor ellos, pero los padrinos tal vez no. Pero bueno. Y entonces se acepta eso, a veces un aplauso. Bueno, aceptamos entonces a estos candidatos para esos sacramentos, ¿no? Luego, vuelto hacia los padrinos, continúa, ¿juzgan ante Dios que los candidatos son dignos de ser admitidos a los sacramentos de la iniciación cristiana o de renovarlos? Eso se pregunta a los padrinos. Fíjense qué responsabilidad la de los padrinos de constatar, digamos, de confirmar de que efectivamente sus futuros ahijados se han venido preparando y están bien preparados. Luego viene la parte del interrogatorio e inscripción de los candidatos. Ahora me dirijo a ustedes, queridos catecúmenos y bautizados. Sus padrinos y catequistas y toda la comunidad han dado buen testimonio de ustedes.
Confiada en ese voto, la Iglesia en nombre de Cristo les llama a los sacramentos pascuales y a su renovación. Ahora pues corresponde a ustedes, que ya desde hace tiempo han escuchado la voz de Cristo, dar pública respuesta ante la Iglesia. Dar pública respuesta ante la Iglesia. ¿Quieren ser iniciados en los sacramentos de Cristo, bautismo, la confirmación y la Eucaristía? Sí queremos. Si ya recibieron todos los sacramentos, ¿quieren renovar el sacramento de la fe, el bautismo? Sí queremos. Entonces, catecúmenos y bautizados, den su nombre. Los candidatos, acercándose con sus padrinos al ministro o bien permaneciendo en sus sitios, dan su nombre. La inscripción del nombre se hace en el libro de los catecúmenos, tanto para los catecúmenos como para los bautizados, cada uno en la parte del libro destinada para ellos. La inscripción puede hacerse de diversos modos. O bien lo escribe el mismo candidato, o bien después que el candidato dice su nombre, claramente lo escribe el padrino o el presbítero. Pero si los candidatos son numerosos, puede entregarse al ministro la lista de los nombres con estas palabras u otras semejantes. Estos son los nombres de los candidatos. Y mientras se hace la inscripción de los nombres, se puede entonar un canto apropiado, como por ejemplo el Salmo 15. Bien, entonces, este es un acto solemne y un acto que, digamos, realmente se valora muchísimo. Cada uno va pasando, por eso es ideal que se haga en un momento que no sea, digamos, de misa comunitaria, porque se va a extender. Cada uno pasa, se sienta y escribe, así como cuando los novios se van a casar y se sientan para firmar su sentencia, ¿verdad? Entonces se sientan, foto aquí, foto allá, bueno, todo muy, muy, muy significativo, ¿no? Y ponen su nombre. Ellos se comprometen entonces y se consideran verdaderos candidatos para la celebración de esos sacramentos, ¿no? Admisión o elección. Terminada la inscripción de los nombres, el ministro, después de explicar brevemente a los presentes el significado del acto realizado, cuidando referirse a la celebración de los sacramentos de iniciación por parte de los catecúmenos y a la renovación de los mismos por parte de los bautizados. Siempre hacer esa diferencia, ¿sí? Si hay catecúmenos verdaderos y si hay ya bautizados. NN, o puede decir todos ustedes, han sido elegidos para recibir o renovar los sacramentos de la iniciación cristiana en la próxima vigilia pascual. Y ellos expresan gracias a Dios. Como que el que preside está confirmando que ellos sí son ya elegidos para eso. Imagínense entonces que aquí hay que hacer un discernimiento. ¿Quiénes son los que verdaderamente podrán inscribir sus nombres allí? Si han sido jóvenes que no han venido luego a la catequesis, que venían cada tanto nomás y todo eso, ¿será que se puede decir que están bien preparados para recibir el sacramento? Entonces, los catequistas tienen que hacer un discernimiento al respecto. El país, por supuesto, no va a saber. ¿Por qué? Porque no es el país el que da la catequesis, pero sí ustedes. Entonces, tienen que hacer un discernimiento, ¿no? Y en todo caso lo otro se pospone para más adelante, cuando realmente estén bien preparados. Y después se pregunta también a los padrinos, también se hace una referencia a ellos. Luego invita a los padrinos a abrazar y a poner la mano sobre el hombro de sus, ahijados, o hacer otro gesto adecuado para indicar así la aceptación de su encargo. Ahí es propiamente donde el padrino acepta, después de todo este seguimiento, realmente él también se encuentra en condiciones de decir, sí, yo voy a ser tu padrino, yo te voy a acompañar, yo voy a ser tu madrina, yo voy a estar siempre contigo, etcétera, etcétera. Bueno, se hace entonces después unas oraciones al modo de oración de los fieles. Hay una primera fórmula, hay una segunda fórmula. Se termina eso con una oración, con las manos extendidas, el sacerdote hace esta oración y
Y si se celebra la Eucaristía, esta continúa con la preparación de los dones. Si no, entonces hay una oración conclusiva y la bendición. Bien. Pregunta sobre esta celebración. ¿Sí? ¿Ya? Padre, independientemente al libro, eso que estaba hablando usted, también paralelamente se escribe en el acta bautismal. Bueno, el acta bautismal, el acta es propiamente ya en el libro de bautismo. Si todavía no está bautizado, no se puede completar todavía el acta. Ahora sí se podría ya completar el expediente bautismal. Eso sí, podría ser. Pero ese expediente bautismal contiene, claro, los datos del que va a ser bautizado, de los padrinos, de los padres, etcétera, ¿no? Sí, porque ya estamos muy próximos a la celebración del bautismo, ¿sí? Ya estamos en el 5º domingo de Cuaresma. ¿Y cuándo es en realidad lo ideal que se celebre todo esto? Es en la Pascua. Recuerden que en la vigilia pascual se celebraban estos sacramentos. Hoy va a ser un poco difícil hacer eso. Si la vigilia pascual luego te dura 2 horas y media, a veces 3 horas, incluir todo esto, digamos, la celebración del bautismo, la confirmación otra vez de todos estos candidatos va a ser complicado. Entonces se hace en Cuaresma, en Pascua, los sacramentos en Pascua. Por eso decíamos que alrededor de Pentecostés se harían las confirmaciones, ¿verdad? Ideal que sea antes, ¿no? O mejor todavía si celebramos Pentecostés con la confirmación. Sería realmente una fiesta del Espíritu Santo. Que en ese día del Pentecostés se confirmen nuestros jóvenes y nuestros adultos. Sería ideal, ¿verdad? Claro, sí, se puede ya iniciar, digamos, la inscripción en el expediente bautismal. Sí, bien. Alguien más levantó la mano, parece, sí. Padre, usted está hablando de la importancia que tiene esta celebración justamente para hacer todo este proceso, ¿verdad? Y sin embargo, como veníamos ya escuchando con relación a los colegios, por ejemplo, hay una incoherencia total, ¿verdad? Porque yo tengo una sobrina que hace poquito empezó la catequesis en su colegio, ¿verdad? Pero viene de otra parroquia, en el colegio no tienen ellos catequesis, ¿verdad? Y son 4 o 5 meses que llevan la catequesis y en este noviembre ya se va a confirmar. Y nosotros incluso en la ADAPAC tenemos todo unas etapas, incluso del desarrollo cognitivo del joven, del adulto, en donde ellos realmente van a tener el discernimiento, ¿verdad? Y esta sobrina con 14 años ya va a recibir la confirmación, o sea, su proceso es express, ¿verdad? Y cuando a mí me habló, me contó todo y me dice, mira, ni me elijas para tu madrina, le dije. Pasé a ser la mala, ¿verdad? Porque yo estoy en la catequesis y sé cuál es el proceso. Entonces le dije, ni me elijas para tu madrina. Porque lo que yo voy a hacer es ir a mentir por vos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para entrar en todo esto, ¿verdad? Sin ser el malo de la película, ¿verdad? Porque nosotros en mi parroquia, por ejemplo, estos primeros sacramentos incluso los que no tienen la reconciliación, tratamos de hacer en el tiempo cuaresmal, los que tienen que recibir la comunión, hacemos en el tiempo de Pascua, inclusive los que no tienen luego, no los que están en el proceso de CEFIB, hacemos en el tiempo de Pascua, para que antes, una semana antes de Pentecostés, hagan ellos la confirmación, para que realmente la fiesta de Pentecostés ellos ya vivan con el sacramento recibido, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo entro en esta contradicción, ¿verdad? O en qué hago, ¿verdad? O cómo hago, para que también comprenda mi situación, que no es solamente ella, o sea, hay varios en nuestra jurisdicción parroquial que están en esa misma situación. Y no hay otra cosa que la formación y la catequesis, es decir, tenemos que catequizar primero a los padres, ¿verdad? Para que ellos comprendan que
es mucho mejor que su hijo o su hija haga la catequesis en la parroquia, en la comunidad, que en su colegio. Y en este sentido también los padres tienen que tener un poco más de firmeza. Porque no, yo quiero recibir la primera comunión con mis compañeros, yo quiero hacer la confirmación con mis compañeras. No, vas a hacer la catequesis en la parroquia o en la comunidad, etc. Al principio nomás se va a resistir un poquito, pero después ya va a conocer también nuevas amistades y demás y va a estar bien, ¿verdad? Pero a veces también, y tenemos que reconocer que los padres se dejan guiar mucho por sus hijos, de lo que quieren, de lo que no quieren, etcétera, ¿no? Acá, como quiero recalcar, ¿verdad?, que voy entendiendo y también por experiencia, es que los padres mismos no quieren comprometerse y primeramente seguir las reglas. Como principal cabeza de la comunidad también tenemos que hacer que cumplan las normas y reglamentos. Desde ahí se basa todo. ¿Quién es la que administra los sacramentos? La iglesia. Y la iglesia es la que tiene que poner las normas y las directrices. Cuando nosotros nos vamos a un ministerio o a una oficina pública, nos dicen, bueno, usted necesita, estos son los requisitos para ese documento, tráigame esto. Cumplimos al pie de la letra. Pero cuando la iglesia te dice, tenés que hacer una formación de tal o cual, tenés que traer, hay tantas cosas que pide la iglesia. ¿Y quién, si no es la iglesia, la que te tiene que decir lo que tenés que hacer para poder celebrar ese sacramento? No te va a decir una oficina pública, no te va a decir el ministerio de educación, te va a decir la iglesia. La iglesia hace los sacramentos y los sacramentos hacen a la iglesia. Entonces, tengo que ser obediente a las indicaciones de la iglesia si yo quiero realmente celebrar esos sacramentos, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos aquí esto que es lo de la inscripción del nombre y la aceptación para los sacramentos. Esto lo decíamos que conviene hacerlo. Sigamos. Conviene hacerlo el primer domingo de Cuaresma. Primer domingo de Cuaresma, sí. Me estaba transcordando un poquito. Primer domingo de Cuaresma, porque el quinto domingo de Cuaresma es lo que se hace el tercer examen y el escrutinio, ¿sí? Que es ya la última parte antes de la celebración de los sacramentos. ¿Cuántos exámenes se hacen en el RICA? En el ritual de iniciación cristiana se hacen 3. Pero nosotros en nuestra catequesis solamente hacemos una, hacemos la tercera. Esta es una adaptación que hacemos en este documento, ¿no? Solo se propone celebración litúrgica del tercero, cuyo rito se encuentra a continuación. El tercer examen se celebra de ordinario el quinto domingo de Cuaresma. También puede celebrarse fuera de la misa. Este examen o escrutinio se celebra por un sacerdote o por un diácono al frente de la comunidad. Aquí sí, le vamos a pedir al párroco, al sacerdote, al vicario o bien al diácono que presida. Se tienen las lecturas apropiadas, se tiene la homilía, luego una oración en silencio. Después de la homilía, los elegidos con sus padrinos se colocan de pie ante el ministro. Inclinándose o poniéndose de rodillas, el ministro dice, elegidos de Dios, pónganse de rodillas o inclínense profundamente y oren en silencio ante Dios. Y se hace la oración de súplica. En ese momento los padrinos imponen la mano derecha sobre el hombro de sus ahijados. Y se hace entonces la oración, que es una oración, digamos, al modo de oración de los fieles o preces. Y viene una oración de exorcismo. Porque de hecho los escrutinios eran fundamentalmente eso, para que uno mismo
haga un discernimiento acerca si realmente ha dado pasos hacia una sincera conversión, hacia un cambio de vida, ¿sí? Porque no tiene sentido que recibamos los sacramentos de la iniciación cristiana, o algunos de ellos, si es que uno no ha hecho ese discernimiento y esa intención de cambiar de vida. Y hace entonces la oración de exorcismo. Luego el ministro en silencio puede imponer las manos a cada elegido. Enseguida, con las manos extendidas sobre los elegidos, el ministro prosigue. Impone las manos a cada uno y luego hace esta oración general. Si no se celebra la Eucaristía, se entona un canto apropiado y se despide a los fieles junto con los elegidos. Si se celebra la Eucaristía, se continúa con la presentación de los dones. Entonces, ¿en qué consiste propiamente el tercer examen o escrutinio? En un examen personal. Uno tiene que escrutar su corazón para saber si está realmente bien preparado para recibir estos sacramentos. Y se hace una oración de exorcismo, digamos, para que las fuerzas del mal y del demonio pues no nos impidan continuar en este itinerario hacia la celebración de los sacramentos. Por eso se hace el quinto domingo de Cuaresma, ya próximos a la vigilia pascual, ¿sí? Bien. ¿Preguntas sobre esto? Bien. Y luego tenemos entonces la celebración de los ritos preparatorios, efetá, recitación del símbolo de la fe y la imposición del nombre cristiano. Esto, digamos, se recomienda que se haga todo en un retiro. Si es retiro de confirmación, se hace dentro del retiro, ¿no? Claro que a veces los retiros también se hacen mucho antes de la confirmación. Entonces, que se haga una jornada espiritual en donde se haga esta celebración. Ahí tenemos entonces varias cosas. Se inicia con la oración inicial, lectura y homilía. Rito del efetá. El celebrante toca con el pulgar los oídos derecho e izquierdo de cada uno de los elegidos y la boca sobre los labios cerrados mientras dice efetá, que significa ábrete, para que profeses la fe que has escuchado para alabanza y gloria de Dios. Pero si los elegidos fueran numerosos, solamente dice la fórmula íntegra al primero y a los demás solo se les dirá efetá, que significa ábrete. Entonces está la opción si son muchos o si son pocos. Recitación del símbolo. A continuación, los elegidos recitan el símbolo. Imposición del nombre cristiano. El que preside la celebración recuerda el sentido del nombre. Los ejemplos en que el Señor cambió el nombre de sus enviados para significar su misión. Por ejemplo, cambió de Simón a Pedro o de Abraham a Abraham. El ministro pregunta a cada elegido acerca del nombre que haya escogido para cada uno. En realidad, esto es, en todo caso, para aquellos que, digamos, no están bautizados todavía. Pero nosotros ya recibimos a las personas con sus nombres. No le vamos a cambiar ahí el nombre, ¿verdad? Cosa que antes algunos sacerdotes hacían, antes, ¿verdad? No le gustaba ese nombre, no, se va a llamar fulano de tal y le bautizaba con ese nombre, ¿verdad? Hoy no podemos hacer eso porque sería todo un descalabro jurídico, digamos, ¿verdad? Ya está en el registro civil, está con ese nombre y ahora nosotros queremos cambiarle el nombre porque, qué sé yo, no es un nombre cristiano, ¿no? Bueno. El ministro pregunta a cada uno entonces acerca de su nombre y si es oportuno dice el nombre en adelante te llamarás tal. Pero esto dice si es oportuno, que no siempre es oportuno. En nuestro ambiente por lo menos no siempre es oportuno, salvo que sean realmente personas que, digamos, todavía no están bautizadas y todo eso, pero ya se inscribió en el registro civil hace tiempo, ya hicieron el colegio, la escuela y todo, así que esto, digamos, no siempre es aplicable. Bien, entonces aquí nosotros con esto
terminamos lo que son las celebraciones propiamente antes de, digamos, de la celebración de los sacramentos. Pero hay, al final, y eso quiero que puedan mirar ustedes detenidamente en su momento, la jornada final del catecumenado, que termine esto con una jornada que realmente sea una jornada bien vivida, porque esta jornada tiene 3 partes. Una primera parte, reflexionar sobre el rol del laico en la misión evangelizadora de la Iglesia, especialmente ahora que hemos renovado nuestra fe o hemos celebrado los sacramentos de iniciación. Segunda parte, conocer la misión y organización de la parroquia en el proceso de evangelizador. Y en tercer lugar, discernir acerca del proyecto de vida que cada uno tiene a partir del reencuentro con Jesús y definir cuál será ahora nuestro compromiso en la parroquia. Una vez que ya se celebran los sacramentos, se hace esta jornada después. No es que termina todo con la celebración de los sacramentos, se les vuelve a... Hay a veces algunos ganchos que tenemos que utilizar. Por ejemplo, no se les entrega su recuerdo o su certificado de confirmación. Por ejemplo, se les va a entregar en esta jornada, entonces sí o sí tienen que venir, ¿verdad? Pero sobre todo hay que explicarle el sentido que tiene para que puedan venir voluntariamente. Entonces, primero se hace toda una explicación de qué significa ser laico, porque estos jóvenes y estos adultos son laicos. ¿Cuál es el sentido del laicado en la iglesia? Luego, cada uno tiene que discernir a partir de esta celebración de los sacramentos, ¿qué voy a hacer yo en mi comunidad? ¿Cómo voy a trabajar en mi comunidad? ¿Cuál va a ser mi compromiso como laico en mi comunidad? Entonces cada uno dice, yo quiero formar parte de la pastoral juvenil, yo quiero ser catequista, yo voy a colaborar en la liturgia. Por eso es importante que en esa jornada se presenten a los jóvenes y a los adultos las posibilidades que tienen en la parroquia, las áreas pastorales. Se les invita entonces a las áreas pastorales, al coordinador de la pastoral social, al coordinador de la liturgia, al coordinador de los jóvenes, al coordinador de la catequesis, o las áreas pastorales, y cada uno presenta lo que hacen en la parroquia. La pastoral social se encarga de esto y hacemos esto, esto y lo otro. Así todos. Entonces ya ellos pueden decir, yo quiero ahí trabajar. Y se comprometen y escriben en una ficha su compromiso. Ese compromiso que ellos después van a leer públicamente en una celebración, donde el párroco le llama a cada uno, tu nombre es fulano de tal. Muy bien, ¿cuál es tu compromiso? Y dice, yo fulano de tal me comprometo a participar de la pastoral juvenil. Muy bien, un aplauso para él. Y así cada uno. Es un compromiso oficial, es un compromiso solemne. Ahora que después no cumplan, entonces ya es otra cosa, ¿no? Eso todo se hace en la celebración del envío para la misión, que está allí, en la página 61 para adelante. Que en realidad lo que tiene es justamente ese signo, ese gesto de que cada uno pueda expresar su propio compromiso. Bien, una riqueza extraordinaria. Estas celebraciones, realmente si se viven así como están previstas, con algunas que otras adaptaciones, es una riqueza extraordinaria. Ojalá que las comunidades, las parroquias, las comunidades, incluso si hay también instituciones educativas que hacen catequesis, puedan regirse por estas y en comunión estrecha con el párroco del lugar, ¿verdad? Bien. ¿Algunas preguntas que quedaron ahí en el tintero, por si acaso? Sí, allá primero y después aquí con el Señor. Esta parte que usted está finalizando, nosotros en la parroquia ya hicimos el retiro,
Luego, las mismas personas que realizaron el retiro hacen una jornada con los jóvenes donde ellos exponen en qué lugar ellos quieren trabajar de la parroquia, de monaguillo, pero no se presenta a la comunidad en sí a ofrecerles, sino que los mismos que realizaron el retiro es lo que le ofrece. Muy recomendable es que la comunidad parroquial se sienta comprometida con esto y entonces vengan los referentes de las áreas pastorales a presentarle a los jóvenes y a los adultos cuál es la tarea que ellos hacen, porque cómo van a poder discernir en qué área pastoral se van a comprometer si no conocen bien esas áreas pastorales, ¿sí? Porque yo podría conocer mucho, no sé, de una área o de otra, pero tal vez no conozco de esta última o de esta otra. Entonces es importante, y así también se hace que intervengan los agentes pastorales de la parroquia en la catequesis, ¿sí? Padre, una consultita. ¿Se podría hacer la primera, segunda y tercera unción en un solo rito? Y luego otra consulta. Bueno, no tiene sentido hacer todo eso en un solo rito. ¿Por qué? Porque la unción tiene como objetivo acompañarles con la fortaleza y con su verdadero significado en el proceso. Entonces por eso se pone cada tanto, ¿no? Son como postas en el camino, ¿sí? Como que adquirimos fuerza para continuar. Entonces no tiene mucho sentido que lo hagamos los tres por cumplimiento nomás, ¿verdad? Bien. Para comentar como testimonio nomás en nuestra parroquia, como hacemos con los jóvenes, un mes prácticamente ya van lo de la pastoral juvenil a dar unos encuentros con ellos, ¿verdad? Porque es el primer nexo. Entonces, cuando ya se confirman, lo primero que hacemos, el gancho, ¿verdad? Para que ellos vuelvan, justamente es la pastoral juvenil. Ellos tienen un año a través de formación dentro de la pastoral juvenil. Y a partir de ahí, entonces ellos ven en qué otra área pueden trabajar. ¿Por qué? Porque todo tiene relación. La pastoral juvenil trabaja con la pastoral de liturgia, trabaja con la pastoral social, trabaja con la pastoral de la salud. O sea, ellos están insertos prácticamente con todas las pastorales. Entonces, a partir de ese año recién, ellos ven realmente dónde pueden ofrecer su servicio, porque no todos están preparados para una misma cosa. Y con los adultos sí hacemos lo contrario, son los representantes de cada pastoral que vienen a presentarse, y hoy en día tenemos muchos de los adultos que hicieron catequesis insertos en muchas de las áreas. Excelente, sí. Bueno, esa es una buena adaptación que se puede hacer, sí. Vos sos una de ellas. Ah, qué bueno, qué bueno. Bien, así que tenemos claramente testimonio de que esto resulta, esto resulta. Bueno, yo creo que podemos ir concluyendo, Osvaldo, ¿verdad? ¿Sí? Esto es evidentemente solamente para jóvenes y adultos. Ya con estas indicaciones, usted perfectamente al mirar las celebraciones para niños, mucho más fácil todavía, ¿verdad? Porque está todo en el libro. Es cuestión de leer nomás, ¿verdad? Así que aquellos que dicen que no, es muy complicado, no, hay que seguir nomás paso a paso y ya, ¿verdad? Porque está previsto justamente eso para que no sea complicado. Muy bien. Muchísimas gracias, Padre. Un fuerte aplauso aquí para nosotros tenerte aquí es un honor, Padre, y muchas gracias por impulsar. Sabemos que también vamos a pedirle que nos ayude con los compañeros sacerdotes también, y nosotros nos toca transmitir, ¿verdad?, esa experiencia a los demás compañeros, y para que podamos impulsar esto necesitamos llevar este conocimiento a los demás. Es importante con alegría, eso me decía el monseñor, con paciencia, porque muchas veces queremos el conocimiento, queremos aplicarla directamente ya. No, con paciencia, nosotros mismos experimentarlo y esa alegría transmitirla a los demás. Por eso es importante entonces que nosotros llevemos esa alegría de que nos gustó y que podemos ponerla en práctica. Muchísimas gracias de vuelta, Padre. Y vamos a culminar con una oración, pero antes quería poner el aviso también a ustedes que
La formación permanente es el segundo sábado de cada mes. Así que están invitados aquellos que vinieron por primera vez y esto nos enriquece a nosotros a nivel arquidiocesano. Entonces, escucharon ustedes varios testimonios y varias experiencias y eso les ayuda a ustedes. Pueden pedir ustedes formaciones para su parroquia, pero no dejen de venir por lo menos el segundo sábado de cada mes. Miriam, aquí tienen los recibos, entonces al final aquellos que solicitan le puedan retirar. Padre, una oración. Si bien todavía no es las 12, podemos rezar el Ángelus, ¿verdad? El ángel del Señor anunció a María. He aquí la esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Infunde, Señor, tu gracia a nuestros corazones, para que lo que hemos conocido por el anuncio del ángel, el misterio de la encarnación de tu divino Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Muy bien, buenos días para todos.